Vamos a iniciar y hermanos, seguimos hablando de milagros. Ya vimos que Jesús sanó a un ciego de nacimiento. Ya vimos que sanó a un enfermo que no podía moverse por 38 años. Hemos visto y hemos reflexionado sobre los milagros que ha hecho Jesús en tu vida y en mi vida. Y lo que hoy vamos a ver es el milagro de la resurrección, que es uno de los más grandes milagros que hemos podido dimensionar. Imagínate regresar a alguien de la vida, alguien que ya no tiene signos vitales, muerto de hace varios días. Y vamos a empezar con Lucas 7. Aquí ya lo tenía listo. Lucas 7 del 11 al 17. Este punto se llama El joven difunto de Naín. Vamos a leer la Biblia, hermanos. Poco después, Jesús, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud, se dirigió a un pueblo llamado Naín. Cuando se acercaba a las puertas del pueblo, vio que sacaban de allí un muerto, hijo único de madre viuda. La acompañaba un grupo grande de la población. Al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo: no llores. Entonces se acercó y tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron. Y Jesús dijo: joven, te ordeno que te levantes. El muerto se incorporó y comenzó a hablar. Y Jesús se lo entregó a su madre. Todos se llenaron de temor y alababan a Dios. Ha surgido entre nosotros un gran profeta, decían. Dios ha venido en ayuda de su pueblo. Así que la noticia acerca de Jesús se divulgó por toda Judea y por todas las regiones vecinas. ¡Wow! Ese milagro. Jesús resucita a un joven. Unos estudiosos dicen que era una joven, que era una niña. Pero eso no importa, importa el milagro de la resurrección. Amén. Y bueno, vamos al concepto, al contexto. Ya sabemos, ¿no? El joven difunto de Naín. Naín significa agradable, placentero. Imagínate un pueblo placentero. Este pueblo estaba situado en la falda de un cerro. Y este pueblo estaba apartado de todo, pues se encontraba a unos 16 kilómetros del sudeste de Nazaret, al sur de Galilea, y era una aldea agrícola. Tenían todo. Este pueblo tenía todo y estaba apartado. ¿A quién no le gusta estar en un lugar placentero? Acuérdate, Naín quiere decir placentero, un pueblo placentero, un pueblo agradable. Lo que hoy podemos llamar en México un pueblo mágico. Y a mí me gusta estar en un pueblo placentero, un pueblo tranquilo, donde nadie te moleste, hermano. ¿No te gusta estar ahí? Quizá la playa, sentado en una silla reclinable, bien, escuchando el mar, sintiendo la brisa. Quizá el bosque, el olor a pino, a flores, el sonido del río corriendo. Quizá la montaña, la tranquilidad de la montaña. ¿Cuál es tu lugar favorito, hermano? ¿Dónde te sientes seguro? ¿Cuál es tu lugar donde te alejas de todo? Donde sientes que no va a pasar nada. Tu lugar seguro. Ni el tiempo. Y eso pasa, hermano. Todos queremos convertir el mundo en un lugar placentero. Tu casa, la mueblas de acuerdo a tu gusto, a tus comodidades. ¿Cuál es tu lugar favorito? Quizá tu sillón enfrente de tu pantalla. Quizá tu cama. Quizá si la pintas de un determinado color, la conviertes en un lugar favorito. Pero
en donde estemos, hermanos, algo que no podemos quitar de nuestras vidas, algo que no podemos detener, es la muerte. Y ¿sabes qué? La muerte es un tema que normalmente nadie toca, pero que nosotros vamos a tocar más adelante en una clase especial. ¿Sí? Entonces, fíjate lo que dice Romanos 5:12. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Todos vamos a morir, hermano. Romanos 5:12. Si alguien quiere tomar las notas de las escrituras y después subirlas al grupo, porque van a ser muchas escrituras esta mañana. Vamos a otra escritura, Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Aquí ya tenemos una esperanza. Sí, vamos a morir. Gracias, Liliana. Vamos a morir. Pero la dádiva de Dios, lo que nos da Dios como regalo, es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Vamos a otra escritura, Hebreos 9:27. Y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Todos vamos a morir un día, hermanos. Todos vamos a morir un día. Y tenemos que estar preparados para eso. Nadie nos escapamos de esto, desgraciadamente. Pero vamos a este caso. Vamos a este caso donde había una procesión muy triste. Sacaban fuera a un difunto. Joven. Qué lástima. Qué triste. Qué triste. Hijo único de una viuda. Qué dolor. Cuántas lágrimas. Y habla de esta procesión fúnebre. ¿Sabes qué, hermano? Los hijos no deben morir antes que los padres. Es una tragedia. Y es que el dolor no nos permite ver más allá. Mi hermano murió hace casi 2 años, hace 2 años. Y mi mamá no deja de llorar. A veces le llamo por teléfono y está llorando. Mi primo Paco murió, hijo de nuestra hermana Yolanda, que está aquí con nosotros. Y tampoco deja de llorar, no deja de doler. Y es entendible. Un hijo no puede morir antes que un padre. Pero pasa, hermanos. Y el dolor no nos permite ver más allá. Porque nosotros solamente podemos ver el lado de abajo de la muerte, el lado doloroso de una muerte. Pero tenemos que empezar a aprender que hay otro lado, que hay un lado hermoso. Esteban, Pablo y Juan son un ejemplo de lo que nos espera cuando morimos, de la convicción que debemos de tener. Fíjate, Hechos 7:55. Aquí los fariseos ya habían rodeado a Esteban y estaban a punto de apedrearlo. Y esta escritura dice, Hechos 7:55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. ¿Sabes? A mí cuando me dio el primer infarto y yo iba rumbo al quirófano, ya estaba muriendo. Ya estaba muriendo. Y yo estaba en paz. Estaba tranquilo. El dolor se empezaba a ir. Y eso es, lógicamente, alguien puede decir, bueno, pues es una reacción química del cerebro. Hermano, yo he visto muchos murieron a mi alrededor. Y había sufrimiento, había dolor, había gente que se aferraba, que se quería aferrar. Pero aquí Esteban fijó los ojos en el cielo y vio la gloria de Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer, hermanos, fijar nuestros ojos en el cielo.
vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra, a la derecha de Dios. Segunda de Corintios 12:1. El gloriarse es necesario, está hablando Pablo, aunque no es provechoso. Pasaré entonces a las visiones y revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, no sé si en cuerpo, no sé si fuera del cuerpo, Dios lo sabe, el tal fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso y escuchó las palabras inefables al que el hombre no se le permite expresar. Wow, Pablo, otro hombre que estuvo ahí. Apocalipsis 21:1. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. Y esa es la esperanza y la gran promesa, que es exclusiva para los que creemos en Cristo. Pero no es exclusiva, hermano, de ninguna denominación. Es exclusiva para los que creemos en Cristo. Y sabes, muchos decimos, estoy triste porque mi familiar murió y no era cristiano. Pero seguramente era una buena persona. Y yo ayer platicaba con Agustín y le decía, yo conozco mucha gente católica que es extraordinaria. Mucha gente testigo de Jehová que es extraordinaria. ¿Y a quién le corresponde hacer el juicio según la palabra? A Dios. Conozco gente de diferentes denominaciones cristianas que son extraordinarias. Y tú dices, ¿por qué alguien quiere decidir quién sí y quién no? El único que nos va a juzgar es Dios. Entonces, esta esperanza y esta gran promesa, hermanos, es exclusiva para los que creemos en Cristo, pero no es exclusiva de ninguna denominación. Ya vimos que este hombre vivía en un pueblo placentero. Ya vimos una procesión muy fuerte, una procesión muy triste. Y ahora vamos a ver, hermano, a un personaje poderoso, Jesús. Jesús llegaba y vio esta procesión. Y fíjate, esta marcha de la muerte se detuvo ante la presencia de vida, ante la presencia de Jesús. Fíjate, en el versículo 13 y 14 dice, al verla, el Señor se compadeció de ella. Al verla, Jesús se compadeció de ella. No puedo. Un segundito, hermanos. En mi mochila, en la de adelante, están las llaves. Jesús se compadeció de ella. Al ver su dolor, una madre llorando por su hijo. Y Jesús tuvo compasión de ella. Entonces se acercó y tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron. Este hombre detuvo la marcha. Este hombre que venció la muerte. La muerte que vence a todos fue vencida por Jesús. Y yo digo, wow, fíjate qué increíble. La muerte que vence a todos, aquí Jesús la venció. Eso es increíble, hermano. Eso es increíble. Y fíjate, vamos a otra escritura que está en Hebreos. Hebreos 2:14. Y dice así: por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, Él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo. ¿Qué pasó? Jesús venció a Satanás. Fíjate, hermano, esto es increíble. El saber que tenemos una esperanza, que sí vamos a estar ahí, pero tenemos esa esperanza. Ve lo que dice segunda de Timoteo 1:10.
Dice, y ahora lo ha revelado con la venida de nuestro Señor Salvador Cristo Jesús, quien destruyó la muerte y sacó a la luz la vida incorruptible mediante el Evangelio. Nuevamente, hermano, si tú crees en Cristo Jesús, tenemos esa nueva oportunidad para vencer a la muerte. Jesús habló con una palabra penetrante, con una palabra de autoridad. Jesús dijo, joven, te ordeno que te levantes. La palabra de Jesús toca nuestros corazones, hermano, pero tiene un poder más allá. Tiene un poder de levantarnos de la tumba espiritual. Y en este caso, tiene el poder de levantarlo de la muerte física. Y un día Jesús va a venir por nosotros y nos va a levantar de la muerte física. El muerto se incorporó, pero vamos a seguir aquí. Esta palabra de Cristo alcanzó mi corazón pecador y le dio vida. Un día esta palabra va a penetrar todos los sepulcros para resucitar a los muertos. Fíjate lo que dice Juan 5, 28 y 29. Vamos ahí. Juan 5, 28. No se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán de ahí. Los que han hecho el bien resucitarán para tener vida, pero los que han practicado el mal resucitarán para ser juzgados. Qué increíble, qué increíble. La esperanza sigue ahí, y ahí con más fuerza, con más fe. Y tenemos una prueba palpable. Fíjate, el joven comenzó a hablar. Y así dio pruebas de tener vida. Los que recibimos a Jesús, los que tenemos a Jesús en nuestra vida, los que fuimos bautizados, recibimos esa vida eterna. Y lo único que tenemos que hacer es hablar y dar testimonio de Jesús. Hermano, tenemos que hablar de Jesús. Jesús te dio vida nueva, te dio una nueva oportunidad. Tenemos que hablar de Jesús. Fíjate, en la resurrección de este joven, en Naín, Jesús nos quiso enseñar muchas cosas importantes. Compasión y misericordia. Jesús se conmovió con la viuda, su llanto y su pérdida. Y Jesús demostró compasión y misericordia. Jesús demostró el poder sobre la muerte. La resurrección del joven demostró el poder de Jesús sobre la muerte y sobre la vida. Jesús nos enseña fe y confianza. Este evento aumentó la fe de la multitud y los discípulos de Jesús. Fíjate, ha surgido entre nosotros un gran profeta, decían. Todo el versículo del 16. Todos se llenaron de temor y alababan a Dios. Ha surgido entre nosotros un gran profeta, decían. Dios ha venido en ayuda de su pueblo. Así que la noticia acerca de Jesús se divulgó por toda Judea y por todas las regiones vecinas. Entonces, hermano, es lo que tenemos que hacer. Divulgarlo. Tenemos que hablar de Jesús. Jesús nos enseña la importancia de la vida eterna. Esta resurrección de este joven simboliza la promesa de vida eterna a través de Jesús. Fíjate lo que pasa aquí. Al resucitar al hijo, como te digo, unos estudiosos piensan que es una hija. Jesús restauró a la familia de la viuda. Jesús aquí le da importancia a la unión familiar. Restauró a la familia, viuda e hijo o hija. Y Jesús lo hizo. Y anunció el reino de Dios.
Jesús anuncia nuevamente el reino de Dios. Este milagro anunció la llegada del reino de Dios, donde la muerte no tiene dominio. Qué increíble y qué importante es esto. Jesús también se identificó ante todos, o todos lo identificaron como el Mesías. La resurrección de la joven confirmó esta identidad de Jesús como el Mesías e Hijo de Dios. Y llegó y trajo alegría y trajo esperanza a la comunidad, no solo a la madre del niño o del joven o la joven. Jesús demostró que Jesús es la fuente de vida y la esperanza. Sobre todo muestra la naturaleza compasiva y poderosa de Jesús, enfatizando este mensaje de vida eterna y restauración. Y la restauración, hermano, puede ser física y espiritual. Hasta aquí este punto, y vamos a ver otra resurrección, quizá la más conocida de todas, la de Lázaro. Juan 11, del 1 al 27. Y vamos a leer, hermano. Le pido a Liliana que siga con las escrituras, por favor. Juan 11, del 1 al 27, la Biblia dice así, hermanos. Había un hombre enfermo llamado Lázaro, que era de Betania, el pueblo de María y Marta, sus hermanas. María era la misma que ungió con perfume al Señor y le secó los pies con sus cabellos. Las dos hermanas mandaron a decirle a Jesús, Señor, tu amigo querido está enfermo. Cuando Jesús oyó esto, dijo, esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. A pesar de esto, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más donde se encontraba. Después dijo a sus discípulos, volvamos a Judea. Rabí, objetaron ellos, hace muy poco los judíos intentaron apedrearte, ¿y todavía quieres volver allá? ¿Acaso no tiene 12 horas? ¿El día no tiene 12 horas? Respondió Jesús. El que anda de día no tropieza, porque el que tiene la luz de este mundo, porque tiene la luz de este mundo. El que anda de día no tropieza, porque tiene la luz de este mundo. Pero el que anda de noche sí tropieza, porque no tiene luz. Dicho esto, añadió, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Señor, respondieron sus discípulos, si duerme, es que va a recuperarse. Jesús les hablaba de la muerte de Lázaro, pero sus discípulos pensaron que se refería al sueño natural. Por eso Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí, para que crean, pero vamos a verlo. Entonces Tomás, apodado el Dídimo o el gemelo, dijo a otros discípulos, vayamos también nosotros para morir con él. A su llegada Jesús se encontró con que Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros de distancia, y muchos judíos habían ido a casa de Marta y de María a darles el pésame por la muerte de su hermano. Cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final, respondió Marta. Entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Dicho esto, Marta regresó a la casa y llamando a su hermana María, le dijo en privado, el maestro está aquí y te llama.
Cuando María oyó esto, se levantó rápidamente y fue a su encuentro. Jesús aún no había entrado en el pueblo, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta se había encontrado con él. Los judíos que habían estado con María en su casa, dándole el pésame, a ver que se había levantado y había salido deprisa, la siguieron pensando que iba a ir al sepulcro a llorar. Cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Al ver llorar a María y a los judíos que la habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo han puesto?, preguntó. Ven a verlo, Señor, le respondieron. Jesús lloró. Miren cuánto lo quería, dijeron los judíos. Pero algunos de ellos comentaban: ¿este es el que le abrió los ojos al ciego? ¿No podía impedir que Lázaro muriera? Conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Quiten la piedra, ordenó Jesús. Marta, la hermana del difunto, objetó: Señor, ya debe oler mal, pues lleva 4 días ahí. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios?, le contestó Jesús. Entonces quitaron la piedra. Jesús, alzando la vista, dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije porque la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste. Dicho esto, gritó con todas sus fuerzas: Lázaro, sal fuera. El muerto salió, con vendas en las manos y en los pies, y el rostro cubierto con un sudario. Quítenle las vendas y dejen que se vaya, les dijo Jesús. ¡Wow! ¡Qué increíble este relato! Y vamos a empezar, hermano, con la condición de Lázaro. Lázaro estaba enfermo y luego murió y luego fue sepultado. Fíjate, ¿esto de qué nos habla? Vamos a una escritura que está en Isaías. Isaías 1. De la planta del pie a la cabeza no hay nada en él sano, sino golpes, verdugones y heridas recientes. No han sido curadas ni vendadas, ni suavizadas con aceite. A veces el pecado duele y duele mucho, hermanos. Y cuando estamos enfermos, nos vamos decayendo por dentro, nos vamos consumiendo por dentro. El pecado duele y la carne se va marchitando. El pecado nos va destruyendo espiritualmente y muchas veces nos va destruyendo físicamente, hermano. Fíjate, vamos a ver lo que dice Efesios 2. Él dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Dice Efesios 2:1. Jesús nos da vida, que estábamos envueltos en delitos y pecados. Y esa es la esperanza que tenemos, hermano, hermana. Colosenses 2:13. Dice así: y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida justamente con él, habiéndonos perdonado todos los delitos. Vamos a leerla en NBI. NBI, Colosenses 2:13, perdón. Colosenses 2:13. Antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados,
Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos de todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa clavándola en la cruz. ¡Wow! ¡Qué increíble!, ¿no? Y bueno, ¿de dónde viene esta? ¿Por qué tenemos que morir? Acuérdate del pecado original, ¿no? Acuérdate de que al desobedecer tenemos que morir. Pero aquí hay algo increíble e importante. Jesús les dijo a sus discípulos: duerme. Lázaro duerme. Y fíjate lo que dice el versículo 20 y 21, hermanos. Dice: cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a ese encuentro, pero María se quedó en casa. Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y vamos a ver el versículo 37. Ahora es María. No es cierto, algunos comentaban, pero algunos de ellos comentaban, este que le abrió los ojos al ciego, ¿no podría haber impedido que Lázaro muriera? ¿Sabes qué? Esta compasión de Jesús, el poder de Jesús, aún en los que lo seguían, fue puesta en duda. Aún en los que lo seguían. Pero fíjate, Jesús, increíblemente, Jesús dijo, volvamos a Judea. Rabí, objetaron ellos, hace muy poco los judíos intentaron apedrearte, ¿y todavía quieres volver? Lázaro ha muerto, y por caso de ustedes me alegro de no haber estado allí, para que crean, pero vamos a verlo. Ahí estaba el amor de Jesús. No le importa que lo hubieran querido apedrear, hermanos. Él quería estar con su amigo. Y él dijo, qué bueno que ustedes están aquí, para que crean. Y eso es lo interesante, el amor de Jesús manifestado. Y el amor de Jesús en acción, hermano. En el versículo 43 y en el versículo 44 dice, dicho esto, gritó con todas sus fuerzas, Lázaro, sal fuera. El muerto salió, con vendas en las manos y en los pies, y el rostro cubierto con un sudario. El amor de Jesús en poder y en acción. Y lógicamente hubo un cambio en Lázaro, pasó de una muerte física a la vida física. Ellos ya creían, pero dudaron, hermano. Las hermanas dudaron, los que estaban ahí. Bueno, que le devolvió la vista al ciego, que lo vimos. Ahora, no pudo haber evitado la muerte, pero ahora vieron un milagro mayor. Ahora vieron un milagro increíble. Dios es glorificado, hermano. Fíjate lo que dice en el versículo 4. Dice, cuando Jesús oyó esto, dijo, esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. ¡Guau! Y ve lo que dice el versículo 40. ¿No te dije que si crees, verás la gloria de Dios? Le contestó Jesús. Todo lo que hagamos y todo lo que hacemos, queremos darle gloria a Dios, hermano. Esa debe ser la diferencia. No queremos servir a nadie más que a Dios a través de Jesús. Muchos creyeron. Fíjate, versículo 42. Ya sabía yo que siempre me escuchas.
dijo Jesús, pero lo dije por la gente que está aquí, para que crea en que tú me enviaste. Y versículo 45. Muchos de los judíos que habían ido a ver a María y que habían presenciado lo hecho por Jesús, creyeron en él. Qué increíble. Muchos creyeron en él, pero aún muchos, hermano, viendo el milagro de la resurrección, viendo el poder de Dios a través de Jesús, se resistieron. Ve lo que dice el versículo 46. Vamos a leerlo. Pero algunos de ellos fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Y de ahí empezó la persecución para matar a Jesús. Vamos a leer Hechos 13:48, hermano. Ya casi llego. Al oír esto, los gentiles se alegraron y celebraron la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban destinados a la vida eterna. ¿Y qué es lo que pasa, hermano? Nosotros tenemos que creer. Jesús hizo milagros y prodigios para que creyeran que Él había sido enviado por Dios. Pero como siempre, muchos nos resistimos. A veces leemos la Biblia y dijimos, sí, pero hoy yo no quiero hacer esto. Pero hoy yo no quiero hacer esto. Pero ahí está Jesús, devolviéndole la vista a los ciegos, haciendo a los enfermos por 38 años, los que no se pueden mover, haciéndolos caminar. Ahí está Jesús resucitando a los muertos. No vamos a hablar de los evangelios apócrifos, del evangelio de Tomás, que habla de la niñez de Jesús, que dice que ahí resucitó a algunos niños. Pero Jesús era alguien diferente. Era el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios. Y llegó allí e hizo milagros y prodigios para que la gente creyera. Pero aún así, aún viéndolo, no creyeron. ¿Y qué es lo que vamos a hacer nosotros, hermano? ¿Qué es lo que vas a hacer tú? ¿Te vas a resistir? Aún viendo lo que Jesús ha hecho en tu vida, ¿te vas a resistir? ¿O vas a creer? ¿O vas a tener esa fe, esa confianza de entregarte a Jesús? Las conclusiones de este punto, hermano, esta resurrección de Lázaro es uno de los milagros más conocidos de la vida de Jesús. Al igual que la del joven de Naín, Jesús quiso enseñar varias lecciones importantes. El poder sobre la muerte. Demostró su poder nuevamente sobre la muerte y la vida, confirmando, hermanos, la creencia de su divinidad y autoridad. Otra vez, fe y confianza. La resurrección de Lázaro aumentó la fe de sus discípulos, tanto así como viste Esteban dio su vida. Aumentó la fe de los discípulos y de muchos judíos. Nuevamente se confirma que Jesús es el Mesías. Jesús otra vez tuvo amor y compasión. Jesús otra vez se compadece. Jesús lloró por Lázaro, mostrando su amor y compasión por los seres humanos. Y otra vez el símbolo de la resurrección futura. Esta resurrección de Lázaro simboliza esa resurrección futura de todos los creyentes en Jesús. Pero también tuvo sus contras, hermano, la oposición de los líderes religiosos. Estos líderes buscaban con más ahínco matar a Jesús. Esto lo llevó a su arresto y crucifixión. ¿Qué otra cosa nos enseñó Jesús? La importancia de la vida eterna, hermano. La resurrección de Lázaro enfatiza esta promesa de la vida eterna a través de Jesús. Este milagro
fue un acontecimiento que resaltó la misión y el mensaje de Jesús, reforzando esa conexión con Dios y su papel como nuestro Mesías, como nuestro Maestro, como nuestro Salvador. Hermano, la muerte nos entristece, pero el reto es confiar en aquel que la venció y en su promesa de que Él va a venir por nosotros y vamos a resucitar. Hermano, el reto está ahí. Muchos estamos muertos espiritualmente. Podemos resucitar. Podemos restaurar nuestra relación con Dios, no con rituales, con un arrepentimiento sincero. Y todos tenemos que prepararnos para nuestra muerte física. Es difícil hablar de esto, es difícil escuchar esto, sí, hermano, es difícil, pero es la realidad. Un día vamos a morir, pero tenemos que estar preparados, y aquí está el reto, es confiar en aquel que calmó la mar, es confiar en aquel que resucitó a los muertos, es confiar en aquel que nos dio la promesa de vida eterna, es confiar en aquel que dio su vida por ti y por mí. Es confiar en la palabra de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Ama a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu fuerza. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y de tal manera van a saber que somos sus discípulos. Y a Dios sea toda la gloria. Muchas gracias, hermanos. Muchas gracias. Y bueno, si te gustó esta clase, si tú piensas que le puede ayudar a alguien, entra a nuestra página de YouTube, suscríbete y compártela y dale me gusta. Eso puede ayudar a otras personas que tienen una necesidad, hermano. Y gracias por estar acá.